Muy buenas. En esta ocasión he decidido grabar un vídeo en vez de escribir un artículo para la web porque tengo todavía muy reciente en mi retina y casi se podría decir que en mis músculos el haber participado en dos pruebas de gran fondo como son la Itana Tour y 6 días después la marcha cicloturista Quebrantahuesos. Para ninguna de las dos había entrenado. Este año ha sido un tanto atípico. Empecé muy tarde y mal. Y en Aitana, pues evidentemente y con mucho orgullo era embajador de la prueba y participé en ella. Y la marcha cicloturista, como es la Quebrantahuesos, 6 días después, no llevaba intención, pero bueno, una vez allí, con el ambiente y prácticamente en casa, decidí participar ya que era mi 29 edición y pude finalizar mi 25 marcha Quebrantahuesos. Como afortunadamente puedo o sé y compruebo en el día a día y en los análisis de datos posteriores que hago de mis ciclistas que suelen participar en pruebas de gran fondo, sé muchas veces no lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer, porque al final se paga. Es como intenté gestionar en ambas pruebas y se puede decir que terminé, no os voy a decir como una rosa, porque son muchas horas encima de la bicicleta y son desniveles acumulados muy importantes, en particular una quebrantahuesos donde tienes un Mariblanc que te destroza muscularmente si no llevas un desarrollo adecuado y si no vas con un vatio kilo adecuado, y luego te vas a encontrar de postre un puerto con una entidad como es el Portalé, que es el juez de esa marcha, y después de 29 kilómetros, como no hayas gestionado bien, como no estés entrenado bien, se pueden pasar muchas miserias. Y es lo que vi el otro día en la marcha cicloturista Quebrantahuesos, ¿no? Muchísima gente tirada en los laterales con calambres, alguno tirado en medio de la carretera que no lo podían ni menear, totalmente acalambrado, gente andando ya, bastante gente que comenzaba a andar en el Mariplan, ciclistas que se ven que van hiperventilando, evidentemente, pues porque no hay una adaptación cardiovascular adecuada, no hay un entrenamiento de fondo adecuado. Y en definitiva, esto no es como crítica, ni mucho menos, faltaría más. Puede tener mucho mérito terminar una prueba en esas condiciones, pero yo creo que es un sufrimiento innecesario y desde mi punto de vista, siempre que pueda ayudar y siempre que pueda aportar consejos para que el que quiera utilizarlos los utilice, pues genial. De hecho, el Mariblan lo subí en compañía de un ciclista de Bilbao que cuando me reconoció, pues le hizo ilusión y me dijo que su anterior quebrantahuesos había desgastado las calas porque tuvo que bajarse en el Mariblan y subir los 2 últimos kilómetros a pie y, por ejemplo, el otro día, siguiendo los entrenamientos de pedaladas bajo techo y llevando un entrenamiento mucho más adecuado, consiguió coronar el Mariblan sin tener que bajarse de la bicicleta. Es un paso adelante y bueno, aquí las cosas van con calma y luego cada uno tiene sus circunstancias personales, laborales, genéticas, lo que queramos decir. Y en definitiva, quiero dar mi punto de vista para lo que no se debería hacer en marchas cicloturistas, qué es lo que suele suceder, cómo se deben afrontar y que sirvan de ayuda a cualquiera que las quiera utilizar. Entonces, voy a compartir con vosotros una presentación en donde cómo se debería gestionar una gran fondo. En este caso, pues al disponer de análisis de datos, pues es mucho más sencillo el poder ver dónde se encuentran los fallos y lo que todo el mundo tiene al día de antes, los días de antes, los nervios, por la noche de anterior hay gente que duerme prácticamente una hora si llega a dormirla. Y son muchos factores que intervienen a la hora de participar en una gran fondo porque ya no solamente
va a ser determinante lo que es el entrenamiento en sí, sino también el tema de la nutrición. Como sabréis, mucha gente, muchos cicloturistas no coméis durante los entrenamientos. Habitualmente solamente se come cuando es en la parada del café. Entonces, cuando llega ese día vas a estar tantas horas encima de la bicicleta, un intestino, un entrenamiento del sistema digestivo que no se haya realizado adecuadamente para soportar la cantidad de hidratos de carbono y de glucosa que vamos a ingerir, al final se va a quejar el sistema digestivo y va a llegar un momento de la marcha donde no vamos a poder comer más, prácticamente ni beber más, y al final eso se va a repercutir en un bajón de rendimiento y en una hipoglucemia y en una pájara. Lo que sería tener en cuenta lo que es el vaciado perdón, el vaciado gástrico, en donde hay que tener en cuenta determinadas situaciones en donde no podemos comer. Hay que esperar, por ejemplo, a bajar de una frecuencia cardíaca si vamos muy altos, el llegar a un avituallamiento y no intentar amortizar la inscripción en el avituallamiento, intentar ir pillando de todo lo que hay por allí y encima si no lo hemos probado previamente. El tomarte, por ejemplo, 2 vasos de Coca-Cola hasta arriba o una lata de refresco hasta arriba porque supera una cantidad para la cual el vaciado gástrico va a ser mucho más lento. Luego, las condiciones de calor son mucho más estresantes a nivel orgánico. Hay que tener en cuenta lo que es la deshidratación, la falta de sales, en concreto el sodio. Escuché el otro día una tontería, vamos, que de juzgado de guardia que había que tomar a mitad de marcha un gel con magnesio para evitar calambres. ¿Pero qué calambres vas a evitar si los calambres principalmente son fatiga muscular por habernos pasado 3 pueblos, por haber hecho cosas como las que os voy a explicar que no deberíamos hacer? Lo principal en cualquier prueba de este tipo es, parte de los hidratos de carbono, es el sodio. El sodio, que es el que mantiene el equilibrio entre el agua extracelular e intracelular. Es por lo cual todas las bebidas isotónicas, para que se consideren isotónicas, contienen una proporción concreta entre 4 y 9% de hidratos de carbono por cada 100 mililitros y deben contener una cantidad mínima aproximadamente de 400 y pico unidades de sodio hasta 1200 o 1300. No lo sé exactamente, pero es como deben ser este tipo de bebidas. Porque en el caso de que nosotros sudemos en exceso, perdamos una cantidad de sodio excesiva, como muchos veréis el Mayotte con rosetones blancos de la sal que perdemos, eso al final podemos entrar en unos valores mínimos de sodio que si bebemos más cantidad de agua de la recomendada, nosotros podemos diluir más esos valores de sodio en sangre y podemos originar una hiponatremia que puede ser más grave de lo que podría parecer. Lo que sería presentarnos a nivel de entrenamiento sin el fondo específico. O sea, no te puedes presentar a una marcha que tienes pensado hacer, por ejemplo, 7 horas, si no has realizado nunca en ningún entrenamiento más de 3 horas, más de 3 horas y media, por poner un ejemplo. Habría mucho que hablar sobre el tema y en este caso los que trabajamos con potencia, pues los kilojulios suele ser una medida que es muy útil en este caso. En la fatiga. La fatiga, ahora vamos a ver, es la que, digamos, decide lo que vas a hacer, el tiempo que vas a hacer y cuándo vas a penalizar. Y son por acciones como las que os voy a enseñar y también por una falta de entrenamiento inadecuado. Y, por supuesto, el cómo hayas preparado las últimas semanas o las 2 últimas semanas en concreto del entrenamiento. Muchos cicloturistas tienen la manía bueno, que el fin de semana de antes, pues que se sienten que van con el fondo justo y hacen una tirada últimamente larga, la última tirada larga, y meten un recorrido demasiado exigente. En mi caso, yo no preparaba la marcha cicloturista Quebrantahuesos. Yo participé 6 días antes en una prueba de gran fondo que estuve 7 horas encima de la bicicleta y lo que os digo,
6 días después participé en la marcha cicloturista. Evidentemente, en 7 días, sobre todo los 3 primeros días que no salí en bicicleta, muscularmente dejé de percibir esa molestia muscular, como que están las piernas cansadas y que al subir las escaleras parece que te aprietan los cuádriceps. No tenía esa sensación, aparentemente la frecuencia cardíaca también, pero sin embargo a nivel hormonal, por ejemplo, el sistema vegetativo pues, todavía está muy resentido, sobre todo en este tipo de pruebas de mucho volumen, y en donde los valores, por ejemplo, de testosterona bajan, los valores de cortisol aumentan, neurotransmisores son súper importantes para los impulsos nerviosos, como la acetilcolina, todavía tienen que recuperarse, y eso nosotros no lo percibimos. Aparte que no os voy a explicar todos los beneficios de aplicar correctamente un tapering. En definitiva, al final es un conjunto de circunstancias en donde nosotros, si en alguna de ellas vamos a fallar, va a repercutir y va a acelerar la fatiga, y vamos a tener problemas pues como calambres, hiponatremias, hipoglucemias, y esperemos que no sean cosas más graves. Normalmente la pérdida de rendimiento suele estar definida por una fatiga periférica, yo creo que de esto había hablado ya alguna vez, y la fatiga del sistema nervioso central. La primera fatiga se podría decir que es la que se ve afectada la placa motora cuando nosotros mandamos los impulsos a nivel neuromuscular, pero por debajo de la placa motora no se aplica esa fuerza tal y como nosotros la estamos enviando. Y la fatiga del sistema nervioso central pues es la que ya se podría decir que hay la que más afecta a nivel de rendimiento, y además en donde hay una mayor percepción del esfuerzo, por decirlo de alguna forma, exagerada. Y este tipo estas dos tipos de fatigas se pueden controlar con buenos entrenamientos, con buena gestión de las intensidades, con una estrategia nutricional adecuada, y al final puede llegar, pero puede ser muy leve. Entonces, una mala gestión de la intensidad, arrancadas y demarrajes, eso es algo que se suele hacer, como vamos a ver, y eso penaliza mucho. Al final son muescas que van dejando marcado el músculo, y sobre todo en particular cuando sales en una prueba que vas a estar muchas horas, en donde el músculo todavía no ha calentado, está frío, y puede originar un anticipo de lo que sería el tema, por ejemplo, de los calambres. Utilizar desarrollos inadecuados, porque nos va a obligar a utilizar una cadencia a lo mejor excesivamente baja, que lo que va a hacer es penalizar los depósitos de glucógeno, y en donde va a generar una mayor cantidad de acidosis, una mayor cantidad de iones de hidrógeno y metabolitos de desecho, que va a repercutir principalmente en lo que es en la fatiga del sistema nervioso central. Una mala gestión nutricional, esto también va a ocurrir si nos saltamos, por ejemplo, avituallamientos. Prácticamente podría ser un bidón por hora que vendríamos a necesitar, y ya casi podrías saber si cuando llegas al primer avituallamiento, en función de cómo tengas los bidones, ya sabes si vas deshidratado en mayor o en menor medida. En mayor o en menor medida. Carbohidratos escasos, el no comer, está por descontado que se necesita glucosa para poder rendir, sobre todo conforme se van vaciando los depósitos de glucógeno. Hidratación insuficiente, una hidratación insuficiente también va a afectar negativamente, incluso ya que vamos a perder sodio, que lo deberíamos aportar a través de cápsulas o con bebidas de este tipo isotónicas. La falta de sodio va a dificultar el transporte de glucosa a lo que sería el, el músculo, o sea, al transportarse la glucosa del intestino a la corriente sanguínea, ese transportador es dependiente del sodio, y por lo tanto
va a haber dificultada su gestión, y un entrenamiento inadecuado, volumen específico insuficiente, resistencia a la fatiga deficiente y un porcentaje graso corporal es excesivo. Esto va a penalizar en concreto el consumo máximo de oxígeno, fundamental para una prueba de gran fondo. Va a ser determinante, por ejemplo, en porcentajes en donde ya superen el 8, o el 9 o el 10%, que ya son de un perfil más bien de escalador, pero es una mochila que vas a llevar ahí, que va a obligar a tener que hacer más fuerza y utilizar menos cadencia, prácticamente seguro, y va a penalizar. En definitiva, todo esto va a repercutir negativamente en lo que sería la fatiga. Absolutamente todos los errores desembocan en fatiga. Y la única causa que penaliza el rendimiento y que se presenta en forma de calambres, lo que sería fatiga muscular, ni pérdida de magnesio, ni pérdida, bueno, hay estudios concretamente de la deshidratación, de la fatiga muscular y la falta de sodio. Puede ser un conjunto, o sea, normalmente los calambres no son por falta de comida, se podría extender mucho más, ¿no? Es muy habitual también por el taloneo, algo que normalmente no se tiene en cuenta, y como sabréis, ya no solo a nivel cicloturista, porque se puede ver que a nivel profesional se puede pedalear taloneando, lo que es aplicando la fuerza en vez de con la punta, con el talón, digamos, al aplicar el mayor impulso, al hacer el mayor punto de fuerza. Eso, con el paso de las horas, va a originar calambres a nivel de los aductores, por ejemplo, y es más habitual de lo que os creéis, incluso a nivel profesional. Hipoglucemia por haber comido mal, hiponatremia por pérdida excesiva de sodio y deshidratación por pérdida excesiva de agua. Todo esto tiene solución, pues, aplicando, pues, buenos entrenamientos, comiendo lo adecuado, aportando el sodio adecuado y aportando las cantidades adecuadas de hidratación de agua. Todos ellos se reflejan en la frecuencia cardíaca. Normalmente, pues, deshidratación del pulso se irá por las nubes, hipoglucemia es todo lo contrario. Los calambres normalmente, pues, ya el rendimiento ha decaído mucho y también va a ser una frecuencia cardíaca que no va a ser muy elevada, y entonces no es una referencia muy útil en el caso de este tipo de pruebas. Aquí podemos ver una gráfica de WK, de la reciente marcha cicloturista Quebrantahuesos. A este ciclista en concreto se le cortó lo que es el Garmin, pero bueno, he cogido este archivo. Podría haber escogido cualquiera porque en todo se ve. En donde veis, justo en la salida, la cantidad de impactos que tiene por encima de su FTP, a valores ya de capacidad anaeróbica de potencia máxima y de capacidad anaeróbica. Entonces, y además, en la salida, como siempre, por intentar coger grupos, por apurar en los repechos, e incluso en las bajadas, que como veis aquí tienen lugar en la bajada, ya no solamente en los llanos. Esto suele ser también habitual, pero esto es habitual en pruebas élite y sub-23 o gente que está compitiendo, pero no debería ser tanto en marchas cicloturistas. Y aquí, como veréis, en la bajada del otro puerto del Mariblanc, prácticamente lo mismo, picos de potencia que lo único que hacen conseguir son impactos a nivel muscular, que lo que van a generar es una gran fatiga y van a penalizar lo que es de cara al final. Aquí, en este caso, pues incluso en un trayecto de 7 minutos con un porcentaje de pendiente negativo, menos 2,7%, la cantidad de impactos en capacidad anaeróbica, el porcentaje era muy alto. O sea, de por sí no es una intensidad, se podría decir, muy elevada, un 0,86 de intensidad funcional, pero a la hora de, digamos, desgregar lo que serían los impactos que ha tenido,
han sido muy importantes y esto penaliza muchísimo de cara a nivel de la musculatura, que es lo que más tenemos que cuidar en pruebas de este tipo. Y estas cosas suelen realizarse cuando se intenta alcanzar el grupo de cabeza de la marcha, aquellos a lo mejor que no han salido con cajón, acoplarse a un grupo por llegar a pie de puerto lo más para ganarle tiempo a lo que llevas en idea y poder adelantar. En definitiva, ir por encima de tus posibilidades y luego realizar arrancadas y demarrajes con el mismo fin, acoplarte a grupos que van más rápidos por ejemplo, al coronar repechos, pues al inicio, pues ponerte de pie, abusar de desarrollo y eso al final la musculatura la va fatigando. Superar reiteradamente umbrales de potencia y frecuencia cardíaca en puertos y repechos. Aquí en este caso vemos, por ejemplo, una subida de 17 minutos, 4,5 kilómetros, subida a una intensidad de 1,07 muy por encima de su FTP. Frecuencia cardíaca tiene su umbral anaeróbico en 156, esos 16 minutos, prácticamente 17 minutos, como si hubiera sido un test de FTP, una potencia normalizada de prácticamente 280 vatios. Esto al final se paga sí o sí. Entonces, esto tiene que estar previamente, saber cómo vas a tener que subirlo. Luego aquí es donde vamos a ver, por ejemplo, lo que es entrenar, llegar bien entrenado con resistencia a la fatiga. Aquí podemos ver un ciclista que tiene 4,3 vatios kilo y aquí podemos ver otro ciclista que tiene 5 vatios kilo. Como va en función del peso, en definitiva, es lo que realmente cuenta y aparentemente este ciclista con 5 vatios kilo lo va a hacer bastante mejor que aquel que tiene 4,3. Pero ¿qué ocurre? En un esfuerzo de 20 minutos, el primer ciclista tiene 4,3 vatios kilo, cuando lleva 1000 kilojulios trabajados, sigue teniendo 4,3 vatios kilo con 1000 kilojulios. Después de 2000 kilojulios realizados, en ese mismo tiempo va a tener 4,3 vatios kilo y después de 3000 kilojulios de trabajo va a seguir teniendo 4,3 vatios kilo. Este cicloturista tiene una resistencia a la fatiga excelente, la cual ha sido trabajada adecuadamente. Este ciclista, que tiene 5 vatios kilo en 20 minutos, pues después de 1000 kilojulios sigue teniendo 5 vatios kilo, pero cuando ya lleva 2000 kilojulios tiene peor resistencia a la fatiga, tiene 4 vatios kilo que el ciclista anterior, y cuando lleva 3000 kilojulios tiene bastante menos resistencia a la fatiga, tiene con 3,7 vatios kilo. Entonces, al final, en pruebas de gran fondo, lo que va a permitir el realizar un trabajo sostenido y replicar los esfuerzos, ya sea en determinados tiempos, va a ser determinante como es la resistencia a la fatiga. Fondo específico. Aquí a la izquierda tenemos un ciclista, por ejemplo, que se enfrenta a una prueba de gran fondo que tiene 4000 kilojulios. Y como veréis aquí, en el eje vertical, lo máximo que representa son 2500 kilojulios y prácticamente solo tiene en los últimos 3 meses 4 salidas por encima de los 2000. No tiene nada que ver con este otro ciclista de aquí de la derecha, que su eje vertical ha tenido que subir hasta los 4000 kilojulios, porque a partir de 2000 kilojulios tiene bastantes salidas. Tienen 3000, una, 2, 3, 4, 5, una cerca de los 4000. Evidentemente, este ciclista ha desarrollado un mejor fondo específico, tiene muchas más garantías de afrontar una prueba de gran fondo y de esforzarse, por decir de alguna forma, para hacer un buen tiempo. Y luego, la nutrición, fundamental. El otro día me escandalicé porque escuché en un vídeo por ahí que
en la marcha cicloturista quebrantahuesos, que había que tomar un gel, kilómetro 25, kilómetro 50, kilómetro 75, kilómetro 100 y poco menos que un determinado gel cada 25 kilómetros sin sentido. O sea, los geles o la nutrición o la glucosa no se aporta en función de los kilómetros que lleva realizado. Porque 50 kilómetros no le costó lo mismo a Valverde que le costó al que luego hizo 9 horas. La nutrición va en función de muchos factores, principalmente de la intensidad, de la duración, de cómo hayas salido con los depósitos de glucógeno, el nivel de entrenamiento que tengas, lo eficiente que seas tú a nivel de metabolismo, cuándo comiences a utilizar glucosa, cómo tengas entrenado el sistema digestivo. Y en definitiva, se puede hacer una estrategia, ¿no? Pero desde luego no en función de los kilómetros. Al igual que el aportar cafeína o no aportar cafeína. Aportar cafeína, hay que tener en cuenta que los geles con cafeína pueden sernos útiles, pero hay que tener en cuenta que vas a tardar 1 hora en condiciones normales, lo que alcanzan en sangre los mayores datos de cafeína, que pueden mantenerse aproximadamente entre 5 y 9 horas en función de la genética de cada uno, porque puede liberarse más o menos despacio. De lo acostumbrado que estés a la cafeína te va a hacer más o menos efecto. De cómo tengas destresado el sistema digestivo, posiblemente a lo mejor no toleres un gel de cafeína cuando llevas ya 6 horas de bicicleta. Por eso quizás a lo mejor la estrategia más adecuada sea tomarla antes de la salida y así poder aprovecharnos de los efectos en la primera parte o en la gran parte de la marcha cicloturista. El aportar geles con magnesio, si tú te piensas que aportar un gel con magnesio a mitad de una marcha te vas a librar de los calambres, puedes estar completamente seguro que no. Y bueno, y luego ya lo último, al finalizar, un gel con glutamina y con proteína. La proteína es lo último, se podría decir, en este caso, porque lo primero que se tienen que recuperar son los depósitos de glucógeno. Podemos aprovechar esa ventana anabólica para incorporar proteína y en ese caso, digamos, favorecer lo que es la síntesis proteica a la vez que nosotros estamos reponiendo los depósitos de glucógeno. Pero vamos, la estrategia nutricional de una marcha cicloturista tiene que estar muy bien diseñada y muy bien entrenada y no se puede llegar un día y decir, hoy me voy a una feria y voy a empezar a coger, mira, para tal hora este gel, luego este otro gel, como si fuera un mercado persa. No, esto hay que estar acostumbrado a los productos que consumes, hay que probarlos, hay que entrenarlos y en función de todos estos factores incluirlos el día de la prueba y comer. Luego no hacemos nada, como se ha dado el caso con algún ciclista de los míos, que cuando ha llegado al hotel llevaba en los bolsillos la mitad de los geles y la mitad de las barritas. Entonces, con eso tampoco hacemos nada. Y nada, espero que os haya servido de algo, aunque haya sido solamente un mínimo detalle. Y si tenéis cualquier duda, sabéis que estoy a vuestra disposición y podéis enviarme cualquier consulta. Por lo demás, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente artículo o en el siguiente vídeo. Un saludo.